¿No? Acá. Bueno, acá. Cruz del eje B. Estoy abriendo el listado de los grupos. A ver cómo habíamos quedado la última clase. Ah, familia Bazán, no sé si están. Es el que estaban de cumpleaños. No sé si hoy llegaron. No veo ninguno. Bueno, no importa. Bueno, No, ¿cómo por vienen con ahora los no. trabajos? Si alguien, no sé si alguien quería hablar, que le corte justo. No, yo decía que no Ah, estaban los bafanes. bien. ¿Cómo vienen con los trabajos? Avanzando. ¿Qué quiere decir avanzando, Antonio? Que estoy en el trabajo y se escucha en las radios. No importa, no te da drama. Dale. No, porque hoy me puse, bueno, le pasé más o menos un diagrama que tenía mi compañero como para a ver qué vamos armando y ya todo el Bien. diagrama y le pasé foto, imagen como para que él tome dimensión de los equipos. Bien, ustedes están con control de temperatura y uso del agua. Sí, de una caldera eléctrica. Sí. Exactamente. Bien. Bueno, más o menos están ordenados en el sentido ese, es decir, bueno, ya más o menos tienen bien identificado y están armando, como me comentaste, de los equipos. Claro, más que nada yo convivo con la caldera todos los días, más que nada para que la conozca él y entienda cómo funciona, entonces de acuerdo a eso, ya una vez que los dos entendamos cómo el trabajo en sí, para empezar a hacer los aportes entre ambos. Bien, perfecto, perfecto. ¿Vos con quién estás, Antonio? ¿Con Franco y Juan? ¿O Con- solamente quedaron dos? no, quedamos dos con Franco porque el otro muchacho creo que lo hacía solo. A ver, dame un segundo. Ah, bien. Bueno, no lo tengo. Juan Britos. ¿Está Juan? No lo veo tampoco. No, Bueno, eso, Brito Juan Mateos no está. escúchame, Eli, ese lo dejo marcado y después vemos para preguntarle. ¿Mm? Sí, sí, A ver ahí te si estoy él. pasando unos nombres yo por el WhatsApp también. Perfecto. Bárbaro. Bueno. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Permiso, profe, ¿cómo le va? ¿Quién está hablando? ¿Mariano? Gustavo Campos. Ah, Gustavo, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo está? La semana pasada, bueno, yo no pude asistir por unos inconvenientes. Quedó Ujú. pendiente justamente nosotros de decir el tema con el compañero de grupo, Saúl Gómez. Dame un segundo a ver si los ¿Sí? tengo. Espérate. Campos. Ah, sí, Saúl Gómez. Bien, sí. Está pensando temas. Dale. Exactamente. Bueno, nosotros quedamos en trabajar sobre una aplicación de estacionamiento vehicular, Bien, lo que es Córdoba Capital, y bueno, la parte técnica justamente un poco la tiene más desarrollada Saúl, que ya la va a explicar, pero en sí a eso se refiere la aplicación, ¿sí? Tomar una cierta base de datos, justamente utilizando algunos elementos, algunas cámaras que hay en la ciudad. bien, Después sobre eso hacer un tipo de un filtrado, justamente con el escaneo de patentes para poder verificar que los ingresos y salidas justamente de los estacionamientos en base a esto, o sea, procesar los datos y sobre eso que arrojen justamente una,
una visión de la estadía de los vehículos dentro de los estacionamientos y sobre todo para mejorar el hecho de que cuando uno viaja y va desde el interior a la ciudad, por ejemplo, encontrar lugares de estacionamiento donde tengamos libre y la posibilidad de llegar sin tener que dar tantas vueltas, ¿no? Perfecto, perfecto. Bárbaro, sí, es un tema muy lindo. Muy Bueno, lindo, amplio y bueno, por lo que me explicaba Saúl, es algo que se puede, que está al alcance, digamos, que no es muy lejos, se totalmente. puede procesar y se puede hacer una aplicación para poder trabajar. Bien, sí, insisto en esto, ¿no? No se sientan obligados a que el tema sea implementable, ¿no? Para esta materia no es necesario, digo. Está bárbaro, me gusta, digamos, que si tienen la posibilidad de poder avanzarlo, está fantástico, eh, pero no lo sientan como sí o sí necesario, que sí o sí sea realizable. ¿Está? Perfecto, Bárbaro. gracias, profe. Bueno, excelente, Gustavo, muchas gracias. ¿Quién más avanzó algo? Profe, Mariano Grop, soy yo. Sí, Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, mire, yo la clase pasada tampoco estuve, o sea, no estuve. Estuvo mi compañero de grupo que es Cristian Cusa. Eh, ¿Sí? nosotros ¿Sí? estuvimos avanzando, definiendo, definiendo bueno, qué tema íbamos a hacer. Ujú. Eh, el tema que, bueno, que queremos ver a ver si está bien avanzar sobre eso o no, por eso lo queríamos comentar. Ahora Cristian creo que no está conectado porque todavía me avisó recién que tenía un... Pero bueno, le comento yo. Sí, sí, La claro. idea es, hay un proyecto de una granja avícola en un lugar donde no hay Sí, energía eléctrica. sí. Eh, bueno, el tema es que hay, bueno, se puede poner energía solar. eh, Hay un arroyo también que se puede aprovechar para, ¿cómo es? Para generar energía. Bueno, y hay otras cosas también. Podríamos evaluar el tema de poner eólicos. Si bien eólico en esta zona no hay mucho viento, pero bueno, yo veo dentro de la generación de energía, la parte del arroyo no es grande, pero es muy constante. Entonces, a la larga, acumulando esa energía, nos podría servir. Bueno, la cuestión que estamos en la etapa de definir la granja, qué es lo que necesita, ¿sí? Porque la granja va a tener un proceso de- una parte de proceso de alimentos, bueno, iluminación de noche, a ver qué más, una bomba de agua, tiene que tener porque tiene que sacar agua para poder tener almacenada agua. Va a tener un taller seguramente que va a tener algún consumo de herramientas, una casa que actualmente estaría en el lugar que ya tiene un mínimo consumo, pero que se manejan así nomás como agente de campo, a veces con un grupo de electrógeno y con alguna iluminación a 12 watts. Pero bueno, para todo esto tenemos que definir todavía los consumos los consumos del proceso de generación del alimento, digamos, del proceso del alimento, los consumos de la iluminación, todo lo que es consumo lo tenemos que definir para poder dimensionar también tiene una caldera para calentar agua, bueno, para poder dimensionar el equipamiento que tenemos que poner. Y en lo que es automatización que aportaríamos nosotros, porque digo, todo lo otro es como que ya los equipos, si bien uno tiene que dimensionarlos, conectarlos, acomodarlos, proyectar, pero por ahí viene casi todo automatizado, hoy en día. Pero bueno, Ujú, la parte digamos, de control, por ejemplo, nosotros en el proceso de generación de alimento hay varios motores y varias cosas. A lo mejor lo que vamos a hacer es controlar la simultaneidad de los equipos para que no entren todos juntos y no nos superen, digamos. O sea, no tengamos que poner, por ejemplo, un generador, un inversor, digamos, de energía tan grande, ¿cierto? Y poder poner algo razonable y que no entren todos los equipos juntos. Y eso lo vamos a controlar, digamos, con
un automatismo que a lo mejor puede ser alguna placa Arduino o algo de eso, o algo que ya venga. La verdad que eso no lo definimos todavía, ¿no? Está bien. Eh, no sé cómo vamos. Dígame, qué es lo que ve. Bien, bien. El tema está muy bueno, pero una aclaración, Mariano, para que no se pierdan por ahí en el objetivo de esta materia. En el objetivo Ajá, de esta materia. ¿Sí? Eh, Técnicamente, si van a manejar esta secuencialidad de ingreso de los motores con Arduino o alguna otra cuestión, eh, la necesidad de ver, dimensionar o ver cuáles son los consumos para dimensionar, todo eso no está alcanzado necesariamente por la materia. ¿Sí? Digo, es más fácil el trabajo para esta materia. Es más fácil. ¿Cuál es la idea? Si ustedes ven un proceso de la granja en donde voy a decir, mira, yo tengo más o menos todos estos procesos se están ejecutando. Calentamiento de agua, no sé, fabricación del alimento para las aves, el control de iluminación de las aves o el control perimetral. Bueno, diferentes procesos que ustedes pueden definir. Decir, bueno, mira, acá podríamos hacer para optimizar esto, que puede ser el consumo de iluminación del espacio de las aves o el perimetral, podemos proponer esta automatización o este aparato que nos ayuda a controlar. ¿Cuánto nos va a reducir? No nos interesa en este caso. ¿Sí? está bien. Sabes que al Está bien. automatizarlo y poniéndole unos objetivos de cumplimiento a ese automatismo, te lo va a mejorar, va a ser más óptimo. ¿Tá? El tema de la fabricación de alimentos. Bueno, ¿cuál sería la variable en la fabricación de alimentos? Si yo tengo una receta que tiene que estar ingresando a la máquina para fabricar el alimento, para mezclar y armar el alimento, bueno, algún automatismo que me asegure que esa receta se cumpla lo más parecido a la receta. ¿Sí? Que si Ujú. dice, tiene que entrar, no sé, 10 kilos del insumo A, 2 kilos del insumo B y 20 kilos del insumo C, algo que te asegure que entran 20 kilos del A, 2 kilos del B y 30 kilos del C. ¿Sí? Perfecto. Esa es la idea de esta materia. Por eso, no importa si la tecnología existe, no importa si tenés plata para hacerlo, cuál es la mejor que me salga más barata, no importa. No Ah, importa técnicamente la descripción de la solución. En este caso no importa. En este caso, la ujú, idea de la materia es que ustedes entiendan que cualquier proceso termina siendo en realidad generador de datos, que yo si los colecto puedo generar información y que con esa información puedo tomar decisiones y que esas decisiones por automatismo me pueden estar modificando el mismo proceso. Esa es la idea de la materia, ¿sí? ujú. En ese Está bien. sentido vamos. En el sentido de la recolección de datos, cuando hablábamos al inicio cómo eran las comunicaciones, es decir, generación, mensaje, traslado, receptor, protocolo, qué sé yo, como genérico, bueno, pensarlo adentro de un proceso, eso como sensores que yo puedo meter en un proceso, no me importa, yo voy a controlar, no sé, flujo de o porcentaje de oxígeno dentro del espacio de los animales, no, lo que sea, pero es un aparatito que si no sabes el nombre, le pone que me mide el porcentaje de oxígeno. ¿Se entiende? Ah, está bien, está bien. No, O no sea, lo vamos a complicar tanto en esta materia. claro, claro. Entonces, bueno, por ejemplo, yo estaba pensando, a ver, la caldera de este lugar, que, a ver, eso es lo que quiero preguntar. ¿Hasta dónde va? La caldera, Dale. por ejemplo, bueno, yo a ver la caldera pongo un sensor de temperatura que compro que me cierra un contacto cuando pasa el seteo que yo le puse, ¿cierto? Que vienen un montón de eso. Bueno, eso me Tal manda cual. una señal y me hace andar un contactor. Cuando llega la temperatura, vuelve a abrir, ¿cierto? Ese es un control, ¿cierto? Pero yo ahí, ¿qué pongo? Pongo, digamos, o sea,
compro un equipito, conecto el contactor, hago el diagrama y ahí termina. O nosotros, Sí, por ejemplo, lo que hablaba yo recién de Arduino, no sé, agarrar un sensor de temperatura de Arduino, hacer una programación en Arduino para que haga eso que hace el, 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 perdón, el aparatito, digamos, el es- sensor que ya me manda la señal digital y cierra a una temperatura. ¿Cuál no de las hace dos falta opciones todo eso. sería? La Ah, está bien. primera, la Es la primera, primera. Pasa la por un, primera. yo me hace falta que, está bien, me hace falta que solamente se caliente de noche. Bueno, entonces le pongo una fotocélula Es que me habilite eso, solamente de noche. Algo eso. así. Que ustedes se Está bien. imaginen un problema que quiero Sí, resolver, un proceso que me tiene que ayudar a resolver ese problema, cómo voy a recolectar la información y con qué automatismo, nombres, no técnicos, sino nombres, si lo conocen, a ver, si yo tengo que medir temperatura, saben que un termómetro, digamos, un medidor de sí. temperatura, si saben que es flujo, van a ponerle caudalímetro. ¿Tá? Pero si no Ujú. saben, es un sensor que me mida la cantidad de agua que pasa por un caño. No importa. Ah, ¿Tá? está bien, está bien. Pero Sí, sí. eso, que ustedes se imaginen, acá en esta materia lo que buscamos más que nada es apertura mental a posibilidades de solución. ¿Se Ujú. entiende? Más que Sí, sí. cuestiones muy técnicas. No vamos a ir avanzando Ujú. con cuestiones muy técnicas. Que después ese tema, que es el que vamos a estar empezando a desarrollar acá, eventualmente vos lo empieces a usar en cada una de las materias que son más técnicas, qué sé yo, cuando vean solar, cuando vean eólica, cuando vean biomasa, o cuando empiecen con práctica profesionalizante, vos puedas agarrar ese mismo ejemplo y ahí sí le vas dando para cada materia la especificidad de lo técnico de la materia. Es más, conmigo van a ver, por ejemplo, eficiencia energética y pueden plantear estos procesos que están viendo ahora o instalaciones cómo las podemos mejorar desde el punto de vista para que sean más eficientes. Sí, ahí sí Está bien. vamos a ir a lo mejor a algo un poco más técnico. Pero en esta materia es más general, Perfecto. para que no se compliquen en mucho detalle, digo, mucho técnico, mucha búsqueda de cuestiones más técnicas. ¿Tá? Está bien. Está bien. O sea que tenemos que presentarlo, digamos, con un PowerPoint. ¿Está bien o no? Sí, o un ¿Cómo hacemos? Word. No, no ¿Un vamos a Word? llegar a hacer una presentación al grupo por No, la no. cantidad de grupos que son, digamos. ¿Tá? Lo Está ideal bien. hubiese sido tener el tiempo suficiente para que ustedes lo desarrollan, arman un PowerPoint y en unos 15 minutos se lo presentan al resto la idea. ¿Tá? Ujú. No Bien. vamos a llegar porque son un montón de grupos y no tenemos todo ese tiempo. ¿Sí? Bueno, Así que puede perfecto. ser en un Word, puede ser en un PowerPoint, pueden ser lo que se les ocurra, que lo puedan mandar. Yo después lo que voy a hacer es cargar las actividades en la escuela virtual como trabajo final de TICS y todos los integrantes del grupo van a cargar el mismo trabajo, ¿sí? Porque uno solo lo están haciendo en el grupo y cada uno va a cargar el mismo trabajo, el del grupo. Entonces yo Bien. después le puedo poner la nota que va a ser la misma nota para todo el grupo. Voy a ver uno, Bueno. pero va a ser la misma nota para el grupo. Pero lo tenemos que hacer así porque yo cuando cargue la actividad va a dispararle individual a cada uno. ¿Tá? Perfecto. Bueno, bueno, profe, eso sería como un examen, ¿cierto? Eso va a Ese ser día. la aprobación de la materia, sí. Ah, perfecto, perfecto. Eso va a ser la aprobación de esta materia, va a ser así. No Está bien, tiene y es la más fecha que. teoría de la que vimos. Está bien, La fecha, ya se las paso de nuevo, no sé si lo charlamos en algún momento, pero creo que sería lo vi. el 2 del 7, o Ajá, sea, de lo acá a vi. 4 miércoles. Si Perfecto. eventualmente, si eventualmente alguien necesita más tiempo, lo plantean y con Melissa lo analizamos y lo vemos. ¿Tá? Bueno, perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque estamos condicionados por la semana del 7 y del 14 de julio, que son las semanas de vacaciones, las Ajá, vacaciones que declaró, digamos, para todo toda la parte de educación, el Ministerio de la Provincia. O sea, en Córdoba las vacaciones arrancan el 7 de julio y vuelven sería el
dame un segundo, el 28 de julio se vuelve, no, perdón, el 21, en la semana del 7 y la semana del 14. El 21 de julio ya podríamos tener clase de nuevo. Lo que pasa es que si las materias terminaron el 2 de julio, hasta que no arranquen la clase el segundo cuatrimestre, las últimas 2 semanas de julio no tendrían clase. Si eventualmente alguno necesita un poco más de tiempo, podemos poner esas fechas como para entregar los trabajos. Por eso lo tenemos que ver con Melissa junto con la coordinación de la carrera y todo, si podemos extendernos hasta esa fecha. Bueno, ¿Sí? Por eso perfecto. trabajemos para el 2, el 2, el 3, ¿qué día les dije? El 2. Dos. Eh, trabajemos para el 2 de julio. Casos especiales nos avisan y lo charlamos nosotros. Bueno, nosotros lo podemos, por ejemplo, si lo tenemos antes, se lo vamos Sí, presentando antes. claro. Sí, Está sí, bien, está sí, bien. sí. Si alguien ya tiene algo y quiere ir presentándolo para que lo vayamos viendo entre todos, ir aportándole algunas cuestiones que puedan llegar a surgir sobre lo que van escribiendo y que aparte le sirva al resto de los grupos, también para ayudarle, digamos, en eso, están todos abiertos para hacerlo, digamos, ¿no? Justamente la idea de estos miércoles es ayudarles a avanzar en las dudas que les surgen en el armado del trabajo. Por eso no les doy más teoría, ¿tá? Para Ujú. no taparlos de cosas de teoría y que, es más, esto yo lo comenté en la primer clase. Melissa no le gusta que lo diga, pero lo tengo que decir, que si eventualmente necesitan algún miércoles para avanzar con el trabajo, desde mi punto de vista yo no tengo problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque para venir acá esta hora y que nadie tenga nada para charlar y nadie tenga ninguna duda y qué sé yo, listo, ni nos juntamos ese miércoles y aprovechan a avanzar en el trabajo. Es más. Les cuento como anécdota. Cuando di por primera vez esta materia, la di presencial en Almafuerte. Fue la primer corte que se dio de eficiencia energética y energías renovables. 2019. Y nos juntamos con los alumnos que viajaban, también viajaban por las otras materias, yo, pero se quedaban para la materia mía. Y lo que hacían era juntar los bancos y charlar sobre cada uno su tema. Y yo iba repasando por cada uno de los grupos, viendo a ver cómo iban avanzando y ayudándoles con las dudas que tenían. Ahora al ser virtual nos juntamos todos y no tenemos la posibilidad de armar separados los grupos para que cada uno charle, pero la idea es un poco esa. Por eso yo les voy preguntando por grupo a ver cómo vienen avanzando, ¿no? Después vemos si el miércoles que viene, depende, porque los veo medio atrasados en el desarrollo. Después vemos, Meli, si nos juntamos o le dejamos la hora esta para que directamente se junten, ¿tá? Para que no Bueno, pierdan el tiempo de juntarse acá. dale. De última vemos cuál cosa, abrimos la sala como para que todos pongan el presente y ¿Mm? la cerramos y cada uno aproveche esa hora para juntarse con su grupo para ir avanzando, ¿tá? Bueno, Em, dale, perfecto. bien, ¿algún otro que haya avanzado algo? Profe, Sí, Carlos. Ahí estoy, Lourdes, con vos. escúcheme, Carlos. profe, sí, yo tenía el tema del proyecto del aeropuerto, de los radares, Sí, sí, eh, se me complicó porque tienen una información muy clasificada, muy privada y no puedo avanzar bien. mucho en el tema, pero por eso se nos ocurrió otra idea, que Bueno, fue el tema de la lucha contra los incendios. Bueno, que en este momento tienen prácticamente todo es manual, apagar los incendios con los camiones, con manguera. Bueno, y lo que se me ocurrió es el tema de los incendios con drones, que son más o menos los drones que se utilizan para la fertilización de los campos, que sí, son manejados a partir de una aplicación, ¿no es cierto?
sería ¿sí? aplicar una tecnología a algo que hoy se está haciendo manualmente, que es el uso de mangueras y camiones hidrantes. Vos me estás hablando específicamente en el incendio, no en prevención, sino Claro, claro, algo en el incendio. para el incendio en sí. Claro, la aplicación de tecnología y aparte de la parte manual o de la parte del hombre que maneja en el lugar. Bien, perfecto, perfecto. Está Lourdes, Sí. perfecto. Pensé que querías No, era comentar algo. profe. Micaela, Sí, a vos iba a ir, porque ustedes tienen la parte del sistema de bomberos. exactamente. Nosotros Bien, empezamos haciendo algo donde las alternativas que pusimos fueron varias. En realidad nosotros pusimos que el problema detectado era que el sistema de aviso de emergencia no garantiza una cobertura total ni confiabilidad en todas las situaciones. Los bien. principales problemas son que dependemos de la conexión a internet, que la sirena no se escucha en todos los sectores de la ciudad por el viento, por la Ujú, humedad, por lo que sea, y algunos bomberos no reciben el aviso a tiempo o directamente ni se enteran. Las bien, propuestas es un sistema de alerta híbrido. O sea, usar, aparte de la aplicación que nosotros tenemos que se llama Bravo, usar sí, o un envío automático de mensajes. Algo de esto se va a empezar a usar. Yo estuve hablando con el jefe nuestro de los bomberos, que él, aparte de ser jefe nuestro, trabaja en la cooperativa y es programador o analista del sistema, no sé qué. Y él me decía que bien, algo de esto se viene, pero no Feliz día, ya. ya pasó, pero feliz día. Gracias. Bueno, otra es las llamadas telefónicas automatizadas con mensaje de voz, o sea, que te llamen por teléfono y una chica o un chico te diga que hay una emergencia. Esto ya se aplica, por ejemplo, a los que tienen iPhone. El sistema Bravo no les suena con sirena, pero sí les llaman por teléfono. Otra es usar una red de Wi-Fi, por eso tenemos que definir cuál vamos a hacer. Usar una red local de Wi-Fi, o sea que el cuartel tenga exclusivamente una red de Wi-Fi que ande bien y que sea exclusiva del cuartel. Otra muy buena está esto de una integración opcional con ubicación en tiempo real mediante geolocalización. ¿Esto qué quiere decir? Que una aplicación localiza cuáles son los bomberos que están más cerca del cuartel en el momento de una emergencia y les hace sonar la alarma. Esa está muy buena. Y otra es el uso de bots en Telegram o WhatsApp, que esto es lo que me dijo nuestro jefe que se va a empezar a usar. El tema del Telegram, que te llegue un mensaje. Bueno, eso es un sí. poco lo que fuimos haciendo, digamos. Bien, la idea es todo eso. No sé si todo, pero que sean varias cosas, porque nosotros tenemos el Bravo y tenemos la Sirena y a veces no escuchamos ninguna de las dos. Entonces A mí que se sume algo más a eso, digamos. está bien, pero digo, para este trabajo, ¿ustedes van a desarrollar la posibilidad de todas esas alternativas o van Sí. a... La idea es sí, pero son muchas, me parece. Entonces por ahí reducirla en dos. Bueno, fíjense, me gustaría todas, porque la Bien, verdad que todas están muy interesantes. bien, Eh, tienen que ir a un grado de detalle muy fino, te diría que no, prefiero que no vayan a un grado de detalle muy fino, que puedan comentar alternativas para cada una. bien. ¿Tá? Bueno, Después, lo que decía, si técnicamente o tecnológicamente existe la posibilidad de llevar a la práctica alguna o todas, bueno, eso bien, se verá a medida bien, que, bien, porque no es la idea de este trabajo que ustedes busquen alternativas que se puedan implementar. La idea es que bien. ustedes imaginen alternativas, Bien, pero ¿tá? nosotros también queríamos sumar a esto la convocatoria. ¿Qué pasa? Cuando a nosotros surge una emergencia, tenemos que llamar a la policía y tenemos que llamar al hospital en el caso de que sea un accidente. Muchas veces Sí, pasa que los teléfonos fijos no andan o no nos atienden o no nos podemos comunicar. Entonces la idea es que ellos también cuenten con alguna esta alternativa, cosa que cuando nosotros convoquemos, ellos ya estén alerta de que hay una convocatoria de algo. claro. Bien. Micaela, ¿en qué ciudad es? En algo fuerte. Alma Fuerte. Bien, bien. Sí, ahí lo que tendrían que ver es la policía, qué alternativas puede llegar a tener, porque digo, ustedes porque los bomberos siempre ponen a disposición todos los recursos que tengan,
digamos, sin ningún tipo de problema. Digo, por ejemplo, el teléfono personal. Los Sí. policías no sé si ponen los teléfonos personales a disposición de algo de este tipo. No, pero yo Entonces, pensaba por ahí que el que está de guardia en la comisaría o lo que sea, haya una computadora donde le salte la bueno, alarma y luego claro, pueda exactamente. comunicarse con los móviles. Exactamente. Y en el centro de salud algo parecido. Claro, sí, sí, ¿Tá? sí, esa es la Insisto, idea. con los bomberos es mucho más fácil porque no tienen problema en poner a disposición Sí, cuestiones personales porque son voluntarios justamente por eso, digamos. sí, sí, Porque totalmente desinteresado en todos los aspectos. En cambio, los policías, los centros de salud, es más complejo que un médico quiera tener instalada una aplicación para que para recibir un aviso de los bomberos de que si el tipo sí, no seguro. está trabajando, no va a hacer nada, no le Sí, va a dar sí, pelota, sí, 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 nada. la idea era en el lugar, digamos. Claro, claro. Pero sí, creo que con eso cierra un poco la idea general de decir, Sí, bueno, la problemática es todo esto y tenemos toda esta alternativa. En bien, mayor o menor medida, mayor o menor posibilidad de aplicación, cuestiones tecnológicas de por medio, plata, lo que sea, pero si pudiésemos o si existiera la posibilidad de implementar todo esto, se acabaron los bien. problemas de asistencia de los bomberos hacia los siniestros y chao. Está. Bueno, Pero listo. está bárbaro. Justamente iba a ir con vos porque creo que de las otras chicas del grupo no están. Carlos creo que Ya sí, había la que no visto. está Martina. Ahí está Carlos. Bien. Porque justamente por lo que decía Carlos, que ellos harían algo En el incendio. en el incendio, estaría bueno, digamos, este, para Bien, que queden, digamos, no sea exactamente el mismo tema. Que no bien, quiere bien. decir que no puedan dos grupos usar el mismo tema, ¿no? Lo que pasa es que este es muy particular. Sí, sí, Pero sí. digo, puede ser que dos grupos usen el mismo tema. No hay problema por eso. Porque después cada uno va a tener su impronta y su posibilidad. Y no quiere decir que uno esté mejor que el otro o uno va a estar condicionado por el otro, tampoco, ¿no? Eso también que quiero que quede claro, este, para que no se sientan que como alguien ya lo eligió el tema, tienen que elegir otro tema. No es esa la idea. ¿Tá? Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro que haya avanzado? ¿Nadie? ¿Nada? Profe, Sí. bueno, ¿Federico? nosotros sí, nosotros avanzamos con el proyecto, ya tenemos el esquema de cómo va a funcionar el sistema de luminarias inteligente y bueno, ya tenemos determinado todos los componentes que se usarían para que el sistema funcione. Es decir, Bien, los PLC, los controladores, las PC Raspberry Pi, los UPS, y bueno, y cómo va a estar todo conectado al centro de mando y a las luminarias para que todo funcione. Además, bueno, uno de los compañeros del grupo tiene una buena idea que es agregar paneles solares cada cierta cantidad de luminarias para hacer una estación de SOS, donde se pueda cargar un teléfono o haya Wi-Fi para poder comunicarse en caso de emergencia o lo que sea, que eso puede servir, por ejemplo, cuando hay luminarias en rutas o en autovías en donde no hay señal o bueno, uno por ahí bien. necesita una, una urgencia, una emergencia. Y bueno, ya tenemos todo eso diagramado y es cuestión de que empecemos ya a organizar toda esa información. Perfecto, perfecto. Bárbaro. ¿Alguien Profe, más? Sí, César. sí, yo estaba en grupo con Mauro y con Albornoz, que no sé si al final Sí. sigue viniendo o no. Habíamos cambiado el proyecto. Sistema de control tenía yo notado. ¿No es ese? Sí, sí. Pasó que, bueno, yo trabajo acá en la cooperativa de las Arcias y hay una gente que tiene un riego Sí. y vinieron por saber cuánto costaría bajar a la energía eléctrica. Están como a 200 metros, 300 metros de la línea. Y Está fui a bien, ver, claro, gran problema.
y tienen el riego tiene una bomba de 90 caballos que la hacen funcionar con un motor diésel. Así que les va la vida en en la generación. Entonces, bueno, ahí aproveché para ver, para sugerirles también que aparte de la bajada de la energía eléctrica, se podía también implementar el sistema de paneles solares con un medidor bidireccional, digamos, para que funcione, para que puedan devolver energía en el caso Que le en sobre. que les sobre. Pero la otra más fundamental era en en el riego propiamente dicho, porque ellos me dicen que programan que funcione 3 días o 4 días seguidos, por ejemplo. Y, Claro. y si y si llueve en ese momento, tienen que venir a apagar y después volver a programar. Y bueno, pensamos en un sistema de que pudiera arrancar solo con un sensor de humedad, pero en la tierra, que Sí, arranque cuando realmente haga falta. tal cual. Y bueno, No ese sería. solamente eso, sino el caudal, sino el tema de la velocidad de la bomba. Bueno, me parece que en eso, em, aunque no haya nada, de hecho hay poco, en general hay poco para los sistemas de riego de campos, por ejemplo, no hay mucho desarrollado y Mm, generalmente todo depende de energía eléctrica suministrada por la distribuidora. sí, Entonces, bueno, ahí hay mucho para hacer y sobre todo automatizar, ¿no? Así que exactamente. imaginarse automatizaciones, aunque después por ahí haya cosas que uno no las conoce, y que después vos veas bueno, que en definitiva no iba por ahí el tema, pero no importa, propónganlo, si van por ese tema, va a estar muy bueno porque pueden imaginarse un montón de cosas, digamos. Decir, bueno, ¿cuál es Sí, mi problema ahí? Que el regador riegue los momentos que realmente se necesita, no al vicio, no haya desperdicio. Entonces, bueno, claro. todo lo que haya que hacer, los frenos y los arranques que ustedes tengan que poner para que el regador riegue cuando realmente se necesite y no al vicio. Y eso sería eficiencia energética también. Sí, en el fondo sí, en el fondo sí. Eh, ya después vamos a ver. Una cosa es, Y sí, porque no quiero meterme, estaría usándolo de manera inteligente la energía. ese es el tema. O sea, el automatismo es eficiencia energética. Claro. Paneles solares es reemplazo de generación. Sí, En el fondo, atrás de toda la cadena, termina siendo eficiencia porque vos dejás de necesitar combustible fósil para generar corriente de la red, Claro, digamos. ¿Tá? sí, sí, Pero en el sistema ese, en esa instalación que ustedes están mirando, el automatismo es el que más impacta en la eficiencia exactamente. energética. ¿Tá? Poner paneles, si vos no cambias nada, consumís lo mismo. Lo que cambia, en vez de chuparlo el cable, lo chupa el sol. ¿Tá? Con lo cual no sos más eficiente. Cambiaste el Claro. origen de la energía. Sí, Insisto, todo el esquema de eficiencia energética, todo lo que vos dejes de chupar de la red, termina siendo eficiencia porque no utilizas combustible fósil, fósil para generarla. ¿Tá? claro. Pero el concepto fino de eficiencia es el automatismo en este caso. Así que ujú. sí, totalmente. Bueno, ¿Mm? y lo decidimos cambiar el proyecto porque lo del sistema de control iba a ser hipotético, porque como eso estaba manejado por General Electric, no era que nosotros ¿Tá? íbamos a poder Está cambiar algo, bien, ¿no es cierto? En está cambio, bien. con este proyecto que propuso César, sí, se puede llegar a implementar. Sí, sí, totalmente, totalmente. Aparte de lo que te digo, hay poco hecho, con lo cual por ahí ustedes pueden investigar qué es lo que hay hecho en Argentina o en el mundo y lo que ustedes digan, che, loco, no tengo estos aparatos yo, ustedes lo proponen, lo dejan nombrado y como siempre les digo, si tienen suerte que alguien lo escuche y quiera poner plata, a lo mejor encuentran algún desarrollo empresarial.
Claro, Ujú. estaría bueno. Estaría bueno, estaría bueno. Bárbaro, excelente, excelente. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro trabajo que hayan avanzado? Bien, bueno, semana que viene entonces. ¿Nos juntamos o no nos juntamos? ¿Qué decís, Meli? ¿Nos juntamos como para... No quiero Bueno. generarte un problema a vos, digo. Pues yo sé que después Guido te dice, no, que las asistencias... Sí, Pero bueno, si no lo déjame. hablo con Guido y bueno, Bueno, si no avísame, porque yo esta metodología todos los años se aplica, digamos, ¿tá? bien. Insisto, muchas veces es más productivo no juntarse para que aprovechen la hora a Ujú, juntarse, ¿tá? Ahora, si vos me decís, bueno, pero si nos juntamos acá, tampoco se juntan. Bueno, eso ya pasa por responsabilidad de cada uno. El ámbito se lo estamos dando para que lo puedan utilizar. claro. Cualquier cosa avísame, yo le explico a Guido y Ujú, y lo comunico después en el grupo, si nos juntamos exactamente, o no. exactamente. Le preguntamos a Guido y después lo avisamos. Dale. Alguien estaba preguntando, Sí, Camila, juntarse personalmente, no, digo, la juntada de los grupos no necesariamente es personal, no necesariamente se tienen que juntar personalmente. Pueden hacerlo así por videollamada, arman un grupito en WhatsApp y hacen una videollamada grupal de WhatsApp. No sé, está el Zoom gratis o el Meet de Google con el Gmail. Pueden juntarse por ahí también. Si viven todos cerca, si pueden juntarse y de paso comen un asado, mucho mejor, digamos, ¿no? Pero manéjenlo ustedes como quieran. No necesariamente. A ver, a mí me ha tocado estar del lado de ustedes en alguna carrera, en una maestría, y mis compañeros ni siquiera estaban en el país. Entonces, ¿qué hacíamos? Por WhatsApp o por mail nos mandábamos, yo hago esta parte, vos haces esta parte, mira, bla, 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 y cada uno iba avanzando. Con el Drive ahora pueden tener un solo lugar, un documento, y cada uno va escribiendo en algún color y lo que va aportando. No necesariamente tiene que ser personal, presencial, digo, ¿no? Si esa era tu pregunta. Profe, yo avancé acá Sí, también Juan, un poco. dale. El mío Co- era sobre una central de alarmas que tenga alimentación con Sí, sistema solar. Eh, bien, bueno, el fin del proyecto es bueno, la carga del sistema, la fuente de energía principal, el consumo secundario, porque el consumo secundario va a ser la alimentación 220 domiciliaria, sino que el fin principal es que la energía sea solar. bien, Eh, y bueno, después también estuve ahí un poco investigando, o sea, cuáles son los pasos que tengo que hacer, todo, los dispositivos, más o menos tengo ahí medio armado. Los cálculos también, porque también me va a mandar información a través del celular de los datos de la batería, datos de que si se activó la alarma, datos si se cortó la energía domiciliaria 220 y bueno. perfecto. Así que, bueno, y después todo Bien, el bien, tema de monitoreo, todo lo que tiene que ver. bien, perfecto, perfecto. Teniendo la posibilidad de alimentación a 220 te resuelve un montón de problemas, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, la idea Le- le- principal es que la central sea alimentada solar y en el caso de algún, qué sé yo, por un par de días que no hubo sol y esas cosas, que la batería no esté en buen funcionamiento, que lo respalde la energía de coso. O viceversa bien, también, cuando pasa el tema de que se queda sin luz el domicilio, te respalde la batería. Y ahí quería bien. implementar dos formas, también estaba viendo, para que te avise en vía, si tiene wifi la casa, y después vía mensaje. Creo que la central de alarma, traen un sistema que usan señal, le pones un chip y te manda un Sí, mensaje. saben usar el GPRS. Ese, no sabía la palabra. Bueno, GPRS es la norma, en vez de ser Wi-Fi o 5G o claro, 4G, usan claro, GPRS, que es la señal de celular, la primera, digamos.
Exactamente, le cargas crédito y él te manda el mensaje Claro, cuando, más que todo, que te avise el mensaje cuando el tema de alimentación y cuando se activó una alarma nada más. exactamente, exactamente. Yo les cuento como para que ustedes, tuve la posibilidad no de participar, pero sí de ver y estar en un par de reuniones. En AGD, creo que les conté, yo trabajo en AGD, en el departamento de sistemas, en AGD Aceitera General Deza. Aceitera tiene una estancia de almendras en Mendoza. Problema principal de la estancia de almendras es las piedras. Entonces, implementamos, o sea, dentro de lo que es la posibilidad de combatir el tema de las piedras y demás, en algunas, creo que es bastante conocido, digamos, disparar a las nubes explosivos como para que caiga en forma de agua y todo, que se revienten antes de que se haga, que caiga como piedra. Y en el caso de AGD implementamos unos calefactores, son torres que miden unos 30 metros de alto, que tienen un quemador grande y en la punta un ventilador. Entonces lo que hace es, cuando se necesite, sean las condiciones ambientales, se prende el quemador y el ventilador empieza a tirar el aire caliente y hace todo como una sobrecapa a los almendros de calor, entonces se permite que, eh, digamos, toda la humedad y lo que pueda llegar a caer de piedra y todo eso se corra. Todo eso en el medio del campo, cerca de las montañas, y necesitamos esto, un poco lo que decía Juan, necesitamos tener información de si llega gas, cuándo prenden los ventiladores, bueno, son algo de 60 torres y las comandamos desde General Deza. O sea, fíjense cómo estas cosas que parecen locuras, en realidad el mercado demanda estas cosas, digamos, ¿no? Y el problema de esto, cómo traigo señal de allá, cómo tengo el tema de la temperatura, si prendió el quemador, no prendió, la revolución del ventilador, bueno, ¿Y una qué, serie de datos. qué amplitud de cobertura tienen esas torres cada una? Mira, yo creo que es algo de el calor, digamos, entre todas las torres, cubren todo un campo, debe ser algo de, sí, me imagino 100, 150 metros cada torre, el calor, digo, ¿no? Que tiran. El problema que tenían en ese momento, porque este sistema no es nuevo, el sistema en sí, el problema es que había un loquito en una motito que salía a prender los ventiladores o a prender los quemadores todo a manos. Imagínate la cantidad de torres, el negro cuando terminaba de prender todo, yo tenía que ir a apagar todo de nuevo. Lo que hicimos fue justamente una automatización para poder manejarlo a distancia y en base a valores en un tablero donde vos tenés toda la información. Entonces, de último, el tipo, si hay alguno que no arrancó, sale en la moto a ver ese que no arrancó, pero todos los otros tenés información de que está funcionando, digamos, ¿no? Tenés todo el manejo remoto. Bueno, gente, sigan avanzando. Tenemos el grupo que creó Melissa. Cualquier duda que tengan me van preguntando por ahí. Charlamos con Meli el tema de el miércoles que viene, lo charlamos con la coordinación, con Guido, a ver si efectivamente sí o sí nos tenemos que juntar o no. Y en eso, por el grupo, Meli les avisa si no nos juntamos el miércoles. El que tenga alguna situación particular me va avisando, lo vamos charlando. El que esté trabado en algún tema me avisa y no esperen al día de la clase para destrabarse, así pueden ir avanzando, ¿sí? Porque la semana, si no, pasan la semana y, se le acumulan de las otras materias y demás y se les atrasa todo. ¿Estamos? ¿Algo más? ¿Alguien que tenga alguna duda que necesite que avancemos? Y respecto, una pregunta más, profe, y Sí, Juan. respecto
hacía la descripción de todo el proyecto. Hay que poner también los dispositivos que necesitamos, un diagrama, todo, ¿no? Completo, lo Mira, posible, eh, arriba. ¿cómo? Ahí se me cortó, Juan, lo último, ¿cómo decís? No, si lo hacemos más completo, más específico, o lo hacemos más o menos así resumido por arriba. En principio vamos por arriba, un poco lo que le comentaba a Mariano, digamos. En principio vamos por arriba, no vayamos a nada muy técnico, ¿sí? Si eventualmente, para poder entender algunas cuestiones un poquito más puntuales, necesitamos algo más técnico, yo les aviso, pero si no, no. Si no, no. Vamos más vale al diagrama general, diagrama en el sentido de la descripción, digo, ¿no? No se vayan a cuestiones muy técnicas para que no les lleve tanto tiempo investigar todo eso. ¿Sí? Bueno, perfecto. Profesor, Sí, Gustavo. sí, te hago una pregunta. Lo que vos pedís, porque es la duda de muchos grupos, ¿viste? ¿Sería una especie de diseño conceptual a ese nivel lo querés vos? Sí, sí, exactamente. El mejor resumen lo hiciste vos. No, yo Diseño soy ingeniero en sistema igual que conceptual. vos, por eso te digo, porque yo soy egresado de la tecnológica, soy ingeniero en sistema Ah, también y menos. me manejo con esos términos, ¿viste? Pero por ahí Perfecto. cuesta poner los objetivos, los límites y el alcance, ¿me entendés? Está bien. Entonces, Está bien. con eso ya tenés lo que decís vos, los Sí, objetivos, sí, ¿me vamos, entendés? Y vamos sería conceptual. Conceptual. bien. O sea, a nivel detallado ya no, digamos. No, porque en general termina cuando vas con automatismo, necesitas conocer cuestiones muy técnicas, Claro, la o de implementación. programación, o de arquitectura, o de, no sé, de diseño de equipo y demás, que no es la idea. No Perfecto, vamos a ir ahí, no vamos a eso. perfecto. ¿Mm? Gracias. Perfecto. Gracias, Gustavo, por el resumen. Bueno, gente, nos vemos. Si no pasa nada raro, en principio nos vemos el 18. Si nos tenemos que juntar el 11, les avisamos. ¿Mm? Bueno, Profe, gracias. que Perfecto. tengan buena semana. Bueno, Estamos en contacto. Nos Nos vemos, vemos. Gracias. profe. Chao, Saludos. chao. Hasta Buen luego. Gracias, Hasta profesor. Meli, luego, gracias, profe. te paso como bueno, anfitrión. profe. Dale. Ahí estás. Muchas Así vos gracias. terminas la clase. Chau, Dale. gente. Nos estamos viendo. Chau, chau. Nos vemos. Chau, Chao, chau. profe. Chao, profe. Chao, profe. Buenas Disculpen noches, la profe. disculpen un poquito la demora. Estaba con problemas de internet. ¿Cómo andas, Meli? Bien, todo bien, por suerte. ¿Vos? Bien, bien, genial. Buenísimo. Ahí está listo, Bueno, Marco. dale, ¿cómo anda mi internet? ¿Se escucha bien? ¿Se traba? Por ahora se escucha bien. Bueno, cualquier cosa me avisa. Bueno, voy a empezar. Vamos a seguir donde habíamos dejado. Bueno, hacemos un pequeño repaso, ¿sí? ¿Les parece? ¿Se acuerdan que habíamos, con ustedes yo ya empecé a hablar de trabajo, ¿cierto? Y Sí, la última habíamos parte. llegado a... Bien, perfecto. Habíamos llegado todo hasta trabajo, habíamos visto trabajo en fuerzas conservativas, en fuerzas variables, y creo que habíamos empezado a hablar algo de energía, ¿puede ser? Bien. Sí, sí. Bien, si vieron en la plataforma, antes de empezar, si vieron en la plataforma, habrán visto que les pasé esta filmina, esta presentación que tengo, como para seguir la clase. Y también les subí un marco teórico, que es el resumen de uno de los capítulos del libro, en realidad es el capítulo, donde da un poquito de trabajo y donde están un montón de ejemplos
en función de lo que venimos hablando cotidianamente, o por lo menos en estos temas. ¿Y qué quería explicarle con respecto a eso? La intención es que ese marco teórico que yo les paso a ustedes para que tengan un marco referencial de lectura, nada más. Hay un montón de fórmulas o ecuaciones o inclusive desarrollos matemáticos dentro de la teoría en física que uno intenta esquivarlo un poquito. El que la pueda entender y que el que la entienda, está bueno que sigan un poco el desarrollo matemático y el que no, siempre previo a ese concepto hay una conceptualización de la idea desde el punto de vista físico, así que está bueno que si quieren lo tengan para lectura. Antes de empezar y ver el tema que queremos ver hoy, que es energía, que es cortito, es una continuación de esto, la idea es también comentarle un poco lo que van a ser las dos próximas clases. La idea de la clase que viene es ver lo que es principios generales de termodinámica, que está un poquito relacionado con trabajo y energía, por lo menos con más la parte de energía. Y la idea después de eso es hacer como un stop, por decirlo de algún modo, un parate. Nos vamos a tomar el martes, que va a ser justo ese martes de la semana entrecortada. No, perdón, ese miércoles, martes tengo con el otro curso. La idea de ahí yo, es generarle una actividad que va a ser evaluativa, obviamente, en una primera instancia, como para cerrar este tema, porque después ya arrancamos con otros temas que dejamos lo que es la dinámica, la física clásica, y nos metemos un poquito más en lo que es física eléctrica. Entonces tenía pensado, como para hacer un cierre, proponer alguna actividad práctica. La idea de la actividad práctica es, estoy ahí viendo si Marcos, encuentro... Sí, perdón que te interrumpa. Ahí se cortó varias veces y ahí piden que vuelvas a repetir, por favor. bueno, dale, perfecto. Sí, estoy teniendo, no sé qué problema tengo con internet que anda mal. Bueno, repito de nuevo, por las dudas un poco más lento. La idea de esta clase es terminar de ver energía. La clase que viene, o sea que sería el miércoles que viene, nos encontraríamos para ver lo que es principios generales de termodinámica. Y ahí mi idea es frenar, hacer un stop, hacemos una revaluación completa con alguna actividad práctica que va a quedar plasmada en la semana esa que es entrecortada, entre el lunes y el viernes que son feriados. Yo dejaría esa semana para proponerles una actividad tipo asincrónica o algunos videos resumidos dentro de la clase y ahí subiría una actividad en la plataforma de ustedes de alumnos. ¿Cuál es mi idea de esto como para cerrar y después ya empezar con otros temas que no tienen tanto que ver con lo que es dinámica? Estoy viendo si o hacemos una actividad tipo situación problemática donde nosotros podamos plasmar cada uno de lo que entendió y cómo lo puede llegar a desarrollar. O estoy buscando una plataforma que ya me habían pasado, que es ese virtual tipo formulario, donde uno dentro de esa plataforma va haciendo una respuesta y eso me llega a mí tipo pizarra, entonces de ahí yo los puedo evaluar. De cualquiera de las dos formas, posiblemente yo le esté subiendo esa actividad para ese fin de, no para el miércoles que viene, sino para el que sigue. Y no es que se va a hacer en el día, sino la intención es que nos tomemos una semana y poner una fecha como para hacer la entrega de ese trabajo. Esa es mi intención de hacer una primera evaluación y un corte en esto, porque después el otro trayecto es un poquito más largo y un poquito más complicado. Y bueno, la idea es seguramente que ahí vamos a tener un montón de dudas y de trabas con esos temas. Em, Así que bueno, era aclararle eso. Plantearle esa situación. Así que después, Meli, yo seguro que te voy a estar avisando para esa semana, cómo lo organizamos. Dale. Y voy a ver, lo más probable es que hagamos un tipo foro. También hay una plataforma que yo les voy a pasar, que uno se conecta por internet y se generan como una lluvia de ideas y eso después nos permite generar un tipo foro abierto que está bastante bueno. Eh, bueno, volviendo un poquito a la clase anterior para no perder estos conceptos y que no queden así tipo volados, habíamos hablado un poquito de trabajo.
porque previamente eso habíamos estado hablando de dinámica, habíamos estado hablando del movimiento en sí, y yo quiero que recuerden que eh, cuando hablamos de dinámica, hablamos de toda acción o toda fuerza que ejercemos sobre un cuerpo, la cual va a generar un cambio en el estado de reposo. Y ese cambio en el estado de reposo nos va a producir un movimiento. Entonces, cuando hablemos de movimiento, obviamente que vamos a hablar de tres cuestiones o de tres eh, eh, variables o propiedades que tiene el movimiento. Una es, como lo dije en la clase pasada, es el desplazamiento. Yo me voy a estar moviendo de un lado hacia otro lado, o sea, del punto A al punto B dentro de la física. Eso es parte del movimiento y es parte del desplazamiento en sí. Creo que algo estuvimos hablando de esto. El otro es que al generar un movimiento, evidentemente voy a tener un cambio en mi condición de reposo y pasar al movimiento. Y la ecuación o el concepto físico más claro de eso es la velocidad. O sea, yo para estar en movimiento voy a tener una velocidad. O sea, el cuerpo en la cual estoy aplicando esa fuerza va a adquirir una determinada velocidad. Y obviamente que esa velocidad puede ser variable, puede ser como les había Se mostrado corta, que profe. podamos... Ah, En ¿me la escuchan última ahí? parte que dijo el último ítem. Bien, el último ítem, yo les dije que teníamos que ver con el movimiento, el desplazamiento, y después le dije que ese movimiento tiene una velocidad. Nosotros lo vemos plasmado al movimiento porque el cuerpo adquiere una velocidad. Y les venía diciendo que esa velocidad puede ser variable en el tiempo, obviamente, que es una condición muy normal. En la física la llamamos movimiento variado, ¿sí? O movimiento rectilíneo variado. Eh, y después tenemos aquellos movimientos que son constantes, o sea que hay un cambio de desplazamiento en el mismo valor del tiempo y los llamamos movimientos rectilíneos uniformes o movimientos uniformes. El cambio de velocidad, o sea, el adquirir una velocidad y que esa sea variable o no, es una de las segundas condiciones del movimiento. Y la tercera, obviamente, que si la velocidad va variando, yo voy a estar generando una aceleración en mi cuerpo y esa aceleración, por segunda ley de Newton o por el segundo principio de Newton, obviamente que va a estar plasmado y va a estar íntimamente relacionada a la fuerza que yo estoy aplicando al cuerpo para generar el movimiento. Entonces siempre les dije que mientras más fuerza, más aceleración voy a tener y eso es lo que yo quiero que saquen de la dinámica. ¿Sí? No es lo mismo ejercer una fuerza muy despacito que ejercer una determinada cantidad de fuerza, lo que me va a generar mayor o menor aceleración. Pero hasta ahí hablábamos del movimiento en sí y de la fuerza, ¿sí? Pero no hablábamos del sistema en general, que tenía que ver con quién realizaba ese efecto del movimiento. Y dentro de la física podíamos describir a esa condición como quién lo realiza o quién no al trabajo. Y obviamente que el trabajo de la física nosotros lo llamamos o lo responsabilizamos a todo lo que va a estar relacionado con esas transformaciones que generan los cuerpos. Y obviamente que la velocidad y el cambio de posición y la aceleración es una de las transformaciones y las llamamos esas transformaciones mecánicas, ¿sí? Eso es lo que habíamos estado hablando en la clase pasada. Denme un segundito que quiero adelantar la filmina. Bien, habíamos dicho que la fuerza, el trabajo era fuerza por distancia. Y fíjese ya cómo cambiamos acá el concepto de lo que venimos hablando recién, de la fuerza es igual a la masa por aceleración. Ahora vamos a hablar de cuánto yo lo estoy desplazando, entonces cuánto trabajo yo tengo que realizar. Y esto es proporcional al desplazamiento, por eso yo quiero que el concepto de desplazamiento quede claro, ¿sí? Desplazamiento no es distancia, ¿sí? Es cuánto yo me muevo de un punto al otro. Obviamente que la unidad de medida es lo mismo que la distancia, ¿sí? Es exactamente el mismo valor, se mide en metros, se mide en longitud, pero el desplazamiento me está indicando, ¿sí? Cómo es mi sentido, ¿sí? Hacia dónde va ese desplazamiento. Lo habíamos visto un poco con este ejercicio o con este ejemplo donde definíamos al trabajo como fuerza por distancia y yo les dije que si teníamos un bloque y aplicamos una fuerza determinada, ¿sí? Y lo queríamos desplazar en el eje de las X tal cual se ve acá, el trabajo va a ser proporcional a la fuerza que yo aplico. Obviamente, mientras más fuerza, más trabajo va a tener todo ese sistema. Y
cuánto yo puedo desplazarlo o no a eso. Entonces ahí empezamos a jugar un poquito y vimos algunos ejemplos de qué pasa si yo aplico mucha fuerza, pero para desplazar algo en muy poquito espacio, obviamente que voy a realizar más trabajo. Y lo voy a ver a eso, a ese movimiento, perdón, al trabajo va a estar relacionado a una determinada velocidad, a una determinada aceleración. Entonces yo puedo relacionar un poco lo que era la segunda ley de Newton, la primera ley de Newton, con lo que es el trabajo. Ahora, de este mismo modo que el desplazamiento de ese cuerpo, ¿sí? Lo puedo aplicar en distintos sentidos, en un rato lo que se pasa. Y decíamos que qué ocurría si yo esa fuerza ya no actuaba de manera hacia donde va el desplazamiento, sino que tenga algún grado, ¿sí? O alguna diferencia en el ángulo en cómo yo estoy aplicando la fuerza. Y veíamos que el sistema iba a realizar menos trabajo. Pero decir que hace menos trabajo no significa que el que está haciendo la fuerza no hace menos fuerza, ¿sí? Por eso el concepto de trabajo está relacionado, ¿sí? Con la eficiencia de la fuerza aplicada en el desplazamiento y no con cuánta fuerza yo le aplico, ¿sí? Es una forma más o menos de entender eso. Y del mismo modo habíamos relacionado en la clase pasada, o por lo menos creo que se lo había dicho, que ese ángulo de incidencia de la fuerza o del tiempo que yo estoy aplicando la fuerza, que es el impulso o el empuje, o como quieran llamarlo ustedes, nos va a hacer determinar distintos factores en el trabajo, ¿sí? Mientras más distinto sea hacia el movimiento, sea más perpendicular, el coseno de ese ángulo va a tender a 90 y cuando el coseno tiende a 90, el valor de esa fuerza va a ser cero, por eso la fuerza perpendicular a un desplazamiento no va a tener acción alguna. Ahora sí, si yo quisiera evaluar el contexto general de un movimiento, si yo a una caja le hago una fuerza hacia el costado, pero quiero ver cuál es el trabajo que hago para moverla hacia el costado, pero estoy aplicando una fuerza hacia arriba y la caja se mueve hacia arriba, yo ahí voy a evaluar el trabajo hacia arriba. Pero si quiero saber cuánto es el trabajo hacia el costado, el trabajo va a ser cero, porque mi desplazamiento en el eje de X no se mueve nada, solo se está moviendo hacia arriba. De ahí surge los valores de trabajos positivo y negativo, que en la física sí lo podemos permitir, y que tiene que ver hacia dónde va a ser ese desplazamiento. Si va hacia la derecha o hacia arriba es positivo, tal cual lo dijimos en la clase pasada, y si va hacia la izquierda y hacia abajo es negativo. Entonces, fíjense en que esa X que yo les digo, más que claro que el concepto es hacia dónde va el movimiento, ¿sí? No me importa cuánto yo estoy moviendo. Por eso siempre la condición del problema o la condición de la situación problemática la planteo yo, ¿sí? Por eso yo puedo ahí definir el trabajo. Habíamos visto esto. Habíamos hablado un poco de lo que era la fuerza conservativa, perdón, el trabajo en fuerzas variables, eso eran fuerzas conservativas. Y en las fuerzas conservativas es porque aplico la misma fuerza durante todo el movimiento, o una sola vez durante todo el movimiento. Pero ahora, ¿qué ocurre si esa fuerza va cambiando? Por ejemplo, creo que lo dije en la clase pasada, yo estoy tirando de un auto o empujando un auto y no siempre estoy aplicando la misma fuerza. Hay veces que me canso, hay veces que no, hay veces que me patiné, entonces apliqué la fuerza hacia abajo, apliqué la fuerza hacia arriba. O sea, en el momento que yo estoy accionando, pensando desde la física, siempre una fuerza es variable. Entonces nosotros necesitamos definir esa nueva condición y ver si realmente se daba la ecuación de que trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Y bueno, nosotros matemáticamente acá hay una condición donde yo puedo dividir cada valor de la fuerza, ¿sí? Trabajando con un modelo matemático que tiene que ver con el límite de eso. El diferencial esta D que ven ustedes acá no es distancia, sino que es un diferencial de X. Este es un modelo matemático que habla sobre integrales y ecuaciones diferenciales, perdón, diferenciales, y que el fundamento es el límite de eso. ¿Y esto qué significa? Fíjense en acá que esta curva es el valor de la fuerza, ¿sí? Si yo me voy al eje de la Y, que sería este, cada punto de ellos corresponde a un valor distinto de fuerzas. Y si lo llevo de manera, ¿sí? Paralela a la recta, y trazando cada una de esas líneas, voy a notar que el valor de la fuerza, cómo va variando en función, ¿sí? Se le corta Espera que mucho, hay. profe. Profe, se cortó Sí, de ahí, vuelta. Sí, sí, ahí estoy viendo que me avisó el carterito. Les Sí. decía.
les decía que yo leo un gráfico, y es un gráfico en X, Y. En Y está la fuerza, ¿sí? Entonces yo le estaba explicando acá que esta condición de fuerza, cada uno de los puntos en esta recta que estoy marcando hacia arriba, tiene un valor. Entonces vamos a suponer que esto es 10, ¿sí? Y esto significa que acá a esta altura voy a tener un valor de 10 newton. A la mitad más o menos voy a tener un valor de 20 newton. Esto es, estoy tirando números al azar. Y por acá arriba a lo mejor tiene un valor de 50 newton. Eso significa que en cada uno de esos puntos, fíjense en cómo la fuerza fue cambiando. Porque esta ecuación o esta gráfica me está mostrando cómo se comporta la fuerza con respecto al desplazamiento. Eso es lo que me hace que sea una fuerza variable. Ahora, esta condición de fuerza por desplazamiento, ¿sí? O por X o por distancia, ¿qué ocurre cuando es esto? Bueno, se plantea un límite, un diferencial de X, y el diferencial de X lo único que hace matemáticamente es decir, bueno, ¿qué ocurre si yo voy achicando? ¿Ven estos rectángulos? ¿Lo están viendo? Cada uno de Sí, ellos. profe, sí. Sí, Bien, fíjense Sí, que notamos que algunos tienen como un pedacito del rectángulo que está por arriba de la curva y a veces pedacitos de rectángulos que quedan por debajo de la curva, ¿sí? Como un Bien, promedio. exactamente. ¿Qué ocurre ahora si yo a estos rectángulos los hago cada vez más chiquititos? ¿Sí? El espacio que va quedando acá es cada vez menor, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Bien. ¿Qué ocurre si ahora vamos a suponer que lo divide en la mitad? Ese espacio en ese rectángulo, ¿sí? Es cada vez menor. Bueno, hay una condición de que cuando yo tengo un gráfico, puedo calcular el área o no de un rectángulo. El área de un rectángulo es muy fácil. Es el valor de la base, que en este caso sería desde este lugar hasta este lugar, por el valor de la altura. Si esto tuviese 1 centímetro y esto fuese 10, doy un ejemplo, ¿sí? Serían 10 centímetros cuadrados de área, ¿sí? O en este caso, en valores de fuerzas por distancia. Esto a modo de ejemplo para que lo puedan entender. Si yo a estos rectángulos los voy haciendo cada vez más chiquititos, ¿sí? Me voy a topar en una condición, ¿sí? Donde ese rectángulo, por más que sea lo más cercano a cero, pero sigue siendo un rectángulo, porque recuerden que en los números entre uno y el otro hay diferencia, y eso ya es una distancia, va a ser de que en la curva yo tenga, ¿sí? Menos valores, o sea, menos pedacitos de rectángulos que salen de esa curva, tanto por arriba como por abajo. Entonces, si yo a ese rectángulo lo llevo a un valor de casi cero, ¿sí? Lo más chiquito posible, voy a estar evaluando prácticamente un área en función de un punto determinado. Lo cual, si esto lo llevo hasta el valor de la fuerza, ¿sí? En el eje de la Y, voy a tener casi un producto de fuerza por distancia que me va a dar el valor del área en cada uno de esos puntos. Entonces, si yo ahora sumo todos esos puntos, que matemáticamente nosotros le decimos el infinitesimal, o sea, lo llevamos a puntos muy chiquititos, pero lo sumo uno al lado del otro, obtengo, ¿sí? Como le vemos acá, que todo lo que encontramos debajo de esa curva es un área, ¿sí? Y el área, ¿sí? El valor total del área, que matemáticamente lo podemos calcular de muchas formas, va a ser igual a la fuerza por esa diferencia de distancias. Entonces, ahí sí yo puedo decir, ¿sí? Que todo lo que está debajo de una curva termina siendo el trabajo, ¿sí? Y responde una ecuación muy parecida a la de fuerza, ¿sí? Por distancia. ¿Qué condición cambia acá? Ahí se las voy a explicar. Déjenme ver. Esto es la teoría general o el teorema general. Voy a poner una curva. Acá lo que se hace es, se hace una integral, ¿sí? ¿Algunos vieron integrales? sí. Bueno, cuando yo hago una No. integral tanto en el trabajo como en el diferencial de desplazamiento, me está queriendo decir que cada uno de esos rectángulos chiquititos y finitos tendiendo a cero
voy a tener un ínfimo valor de trabajo y me está queriendo decir que cada uno de esos desplazamientos voy a tener un ínfimo valor de desplazamiento. Si yo a esto le pongo la condición inicial y le pongo la condición final, cuando yo hago esta integración, acá me va a quedar que la suma de todo el trabajo es igual a fuerza por el delta, ¿sí? O la diferencia de distancias. Entonces corresponde a la misma ecuación que veníamos viendo recién. Corresponde a esta ecuación general de fuerza es igual perdón, de trabajo es igual a fuerza por distancia. De ese modo, cuando la fuerza no es variable, también existe la misma condición de que el trabajo se cumpla bajo la misma modalidad. Y eso tiene que ver, perdón que lo diga de este modo, debido a que la fuerza es conservativa, ¿sí? ¿Eso qué significa que sea conservativa? Que yo estoy aplicando una fuerza a la cual, ¿sí? El Repite, eje corte, de la lengua. Vamos, vamos de nuevo. Perdón, ahí dígame cuando vuelve. ¿Ahora me Ahora sí escuchan? se escucha. Perfecto. Lo que le estaba diciendo es que en esta condición, ¿sí? Si yo aplico integral en ambos lados y termino diciendo que la fuerza es igual al delta o a la diferencia de distancias, se debe a que la fuerza es conservativa en el trabajo. Y cuando digo conservativa es porque la fuerza que yo estoy aplicando me está moviendo desde el punto A hasta el punto B. Entonces, por más de que la fuerza sea variable, ¿sí? O sea, que vaya teniendo distintos valores, cuando yo aplico este modelo matemático, me está indicando el sentido hacia dónde va ese trabajo. Más que el trabajo en realidad, me está indicando el sentido hacia dónde va el movimiento, ¿sí? De ese cuerpo. ¿Estamos? Por eso yo puedo considerar, bajo la misma circunstancia, en fuerzas variables, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo calculo? Tengo que calcular el área, puedo aplicar una integral, sí, esto está bien, y matemáticamente se puede resolver, porque estaría respetando las condiciones elementales de las leyes de la física, de la dinámica. ¿Bien? Ahora, la mayoría de las fuerzas son conservativas, la mayoría. Hay fuerzas que son no conservativas, y cuando digo no conservativas es porque normalmente son fuerzas que tienden a disipación por el rozamiento. ¿Por qué digo que el rozamiento es una fuerza no conservativa? Porque por más de que yo esté moviendo, por ejemplo, una caja del punto A al punto B, siempre el rozamiento es una fuerza tal que se va a oponer, ¿sí? Se va a oponer al movimiento. Entonces, si yo estoy haciendo una fuerza para empujar una caja, pero hay una fuerza que se opone, esa fuerza, que es la fuerza de rozamiento, termina siendo una fuerza no conservativa, porque se está oponiendo el movimiento, ¿sí? El rozamiento, la disipación del calor, las fuerzas que son perpendiculares entre sí, normalmente son fuerzas no conservativas. ¿Estamos? Eso para que quede claro. Potencia vivos, la clase pasada. No, no, no. Llegamos No, hasta ¿No? abajo potencia de no. energía. Ok, habíamos llegado hasta ahí. Bueno, hasta ahí hablamos de aplicar la fuerza y vimos el trabajo y entendimos un poco. Disculpe, profe, disculpe, Sí, soy Mariano. Mariano. Em, Quería hacer una preguntita. ¿Podría dar algunos ejemplos de fuerzas conservativas y no conservativas? Bueno, Que sea medio rápido para tener el bueno, concepto. perfecto. Mira, una fuerza conservativa es, por ejemplo, la fuerza que vos aplicás para mover la... Me imagino que estás sentado al frente de la compu. Te Sí, doy un ejemplo. Vos querés empujar la compu hacia la pared o alejándola hacia vos. La fuerza sí. que vos aplicas para empujar esa compu para atrás tuyo sería, ¿sí? Alejándotela a vos, es una fuerza conservativa. ¿Está? Porque yo estoy aplicando Sí. una fuerza que va en el sentido del desplazamiento. ¿Sí? Ah, Ahora, una fuerza no conservativa en ese movimiento sería el rozamiento. ¿Sí? Si yo aplico una fuerza, vamos a suponer la compu tienen, viste, unas gomitas
las notebooks o las compus, si tenés una notebook, debajo de las Sí, notebooks sí, tienen unas gomitas. La gomita lo que hace es aumentar la porosidad en la superficie. Entonces, sí, cuando yo estoy aplicando el deslizamiento, porque por más que yo aplique una fuerza, eso genera un sí, rozamiento. ¿Sí? Es como una lija. Mientras más rugoso sea, más rozamiento voy a tener. Y va a depender del peso de la compu, obviamente. ¿Sí? Eso ni sí, dudarlo. Pero cuando yo estoy empujando para alejarla, ¿sí? En realidad el rozamiento está haciendo una fuerza que viene hacia vos. sí, Entonces yo puedo empujar, ¿sí? Más fuerte, más despacio. Yo lo voy a lograr mover. Pero el rozamiento va a generar una fuerza tal que se oponga a ese movimiento. ajá, Ahora, yo hice, vamos a suponer, 100 newton, ¿sí? Y si tuviese una superficie que fuese completamente lisa y no hubiese rozamiento, mi trabajo es máximo, porque yo desplacé, qué sé yo, 10 centímetros esa computadora. Pero ahora yo hago 100 newton y a lo mejor la termino desplazando menos espacio, o con los 100 newton tengo menos potencia. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento, que va en sentido opuesto, es una fuerza no conservativa. En la física, las fuerzas no conservativas las llamamos o las asociamos a aquellas fuerzas que se oponen al movimiento o que el grado de inclinación, por ejemplo, sea 90 grados. O sea, que vaya en contra del movimiento o en otro sentido. ¿Me entendés? sí. O sea, Normalmente, aunque sea 90 o cualquier otro ángulo que no sea exactamente igual que el movimiento. exactamente, u otro ángulo que no sea el movimiento. Y eso es disipación de la fuerza, ¿sí? Sí, Entonces, vamos de nuevo. Mira, te doy el ejemplo de empujarla, ¿sí? Ahora, si vamos a suponer que a la compu la atas con una soga y alguien está haciendo acá al lado con una polea la está levantando, ¿sí? Un ejemplo. sí, En el sistema, ¿sí? Yo estoy empujando y voy a aplicar una fuerza, pero hay alguien que está generando otra fuerza en el sistema que me está haciendo de que eso se levante. Pero si yo estoy valorando solo mi fuerza, por eso siempre hay que valorar, siempre depende del punto de referencia que nosotros estemos hablando, ¿sí? Por eso voy a hablar de mi fuerza. Y si hay algo que lo esté levantando o lo esté apretando, va a haber algo que se oponga a ese movimiento. ¿Sí? O que no genere el movimiento, ¿tá? Y eso es una fuerza no conservativa. Por eso la disipación de la fuerza, el rozamiento, la pérdida de calor, el viento, el calor, el rozamiento genera el calor también es parte del trabajo en la cual se está disipando perdón, el trabajo se está disipando, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué? Porque hay una fuerza que está oponiéndose o generando otro efecto en el sistema. ¿Sí? Eso es cuando hablamos de conservativo y no conservativo. Pero bueno, siempre perfecto. hay que tener en cuenta yo creo que lo dije en la clase pasada, ¿no? La anterior, cuando veíamos dinámica, siempre en los ejemplos hay que siempre entender cuál es tu marco referencial del ejercicio. ¿Está? Si yo evalúo, no sé si me estás viendo, por ejemplo, a ver, Sí, sí, estoy bien. pero quiero ver si me pongo acá. Yo, por ejemplo, tengo el termo. Si yo evalúo un movimiento, ¿sí? De este sentido, ¿está? A lo mejor mi rozamiento va a estar acá y va a ser distinto si yo lo empujo ahora. Pero si yo lo empujo así, esto tiene más superficie, es más rugoso, va a generar una fuerza opuesta. Y a lo mejor acá se va a calentar, qué sé yo, no sé, si yo raspo rápidamente o aprieto una fuerza y la trato de empujar, voy a estar generando una fuerza de rozamiento mucho más alta y voy a estar disipando el calor. Y no va en sentido del movimiento, ¿sí? Sino que estoy haciendo otro tipo de trabajo. Por eso las fuerzas no conservativas disipan el trabajo, ¿sí? En realidad lo transfieren a otro tipo de trabajo, que ahora lo vamos a ver cuando entendamos un poco energía. Bueno, Bien. gracias. Bien, Mariano. Hablando de trabajo, obviamente que recién yo les dije que es la fuerza, pero ahora esa fuerza, yo como les dije recién, les nombré, puede ser dada por un impulso, ¿sí? Y el impulso es cuánto tiempo yo aplico una fuerza, ¿sí? ¿Estamos? O puede ser un empuje, o puede ser una única fuerza por un instante dado.
Ahora, sin importar todas las condiciones de fuerza, existe una variable o una condición que tiene que ver cómo yo entrego, ¿sí? O cómo yo hago ese trabajo, ¿sí? Si yo lo hago rápidamente, yo lo voy a estar asociando de que estoy haciendo mucho trabajo en muy poco tiempo. Entonces, la relación entre trabajo y tiempo es lo que nosotros conocemos como potencia. Y esto ustedes lo pueden relacionar a todo lo que conozcan como potencia o a todo lo que han sentido nombrar como potencia. Cuando hablemos de potencia, siempre es cuánto trabajo estoy haciendo por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, doy un ejemplo. Si yo tengo que empujar una caja 1 metro, ¿sí? Hago una determinada fuerza, pero tardo 10 segundos, mi potencia ahí son los el trabajo hecho, vamos a suponer 100 newton metros, dividido el tiempo. Y la unidad de medida de potencia es watt, ¿sí? En honor a George Watt, que es este físico, y solo nos determina eso, cuál es el valor de potencia, ¿sí? Y nosotros ahí podemos definir un montón de cosas, porque obviamente no es lo mismo hacer una potencia máxima que una potencia mínima, o la potencia media, que sería el punto intermedio, ¿sí? Por ejemplo, el secador de pelo. Cuando ustedes compran un secador de pelo y dicen, a ver qué potencia tiene, 300 watts. Bueno, la potencia que me está diciendo a mí es que entrega, hace un trabajo de 300 watts, ¿sí? En un determinado tiempo. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo? Calentar el aire y expulsarlo a una determinada velocidad. ¿Estamos? En realidad estoy generando un movimiento de consumo de... En realidad, perdón, di mal un ejemplo porque tiene que ver con la potencia entregada en electricidad. Pero, por Como ejemplo, una máquina revoluciona por minuto. bueno, ahí está. La potencia, sí, pero podés tener mucha potencia a bajas revoluciones, ¿sí? Eso también. Entonces, en un sistema mecánico, por ejemplo, la potencia está asociada a cuánto trabajo puede realizar en el tiempo, en un determinado tiempo. Eh, Ayer yo les di un ejemplo, ahora me olvidé cuál era el ejemplo. Por ejemplo, en los automóviles, uno asocia la potencia al torque entregado, que cuánta potencia entrego en los ejes, y tiene que ver con eso, cuánto yo estoy haciendo de trabajo, ¿sí? Mi motor, cuánto está haciendo de trabajo en función de las revoluciones que tiene en un determinado tiempo. En una época de la unidad de potencia, ¿sí? Em, Se medía como caballos de fuerza o caballos de vapor y es otra de las unidades medidas de potencia, ¿sí? Porque estaba asociado obviamente a una condición natural en ese momento o en ese intervalo de la historia por la cual a lo mejor las máquinas no estaban y asociábamos el concepto de potencia a cuánta potencia podía entregar, qué sé yo, tantos caballos y poder llegar a una determinada velocidad. Bueno, estamos hablando de exactamente lo mismo. De ahí sale el concepto de caballos de fuerza o caballos de vapor, ¿sí? Era cuántos caballos, o sea, cuánto necesitaba para generar una determinada velocidad, tanto usando una máquina de vapor o usando animales determinados. Obviamente que la potencia también yo puedo calcular la potencia instantánea y eso es obvio porque si yo tiendo el límite lo más chiquito posible, o sea, no un segundo, sino valores de tiempo muy cercanos a cero, 0,00001 segundo, y voy a ver cuánto es el valor de potencia, voy a estar viendo el valor real de potencia instantánea y lo que me determina a mí el valor de potencia instantánea es cuánto va entregando el sistema en cada instante determinado. O sea, no estoy viendo el valor total de potencia, sino cómo va actuando el sistema en función del tiempo, ¿sí? Y obviamente que eso también puede ser variable porque el trabajo a veces es variable. Acá se da una condición que podemos relacionar la potencia en función de la fuerza. Lo único que hacemos acá, recuerden esto, miren acá, potencia igual a trabajo por tiempo, y nosotros recién dijimos que el trabajo es fuerza por distancia, y ahora nosotros sabemos que la distancia, perdón, vamos a hacerlo así, sobre el tiempo, ¿qué es lo que es esto físicamente? ¿Cuánta distancia hago en un determinado tiempo? Velocidad. Muy bien, eso es el valor y esa es la definición de velocidad. Y fíjense en cómo yo ahora puedo relacionar la potencia, ¿sí?
con respecto a la fuerza que está ejerciendo el sistema y el valor de la velocidad que tiene ese cuerpo o esa condición en el sistema. ¿Sí? De cualquier otra forma, a mí lo que me interesa es saber de qué potencia es la rapidez con la cual efectuamos nuestro trabajo. ¿Sí? Profe, Sí. en, en potencia, digamos, un caballo de vapor, un caballo de fuerza, qué diferencia hay? Tenía que ver nada más la máquina. Por ejemplo, el caballo de vapor, el caballo de fuerza se utilizaba, mira, realmente no me acuerdo bien cómo era la definición, pero creo que eran cuántos caballos, sí, se necesitaban para cargar una velocidad, creo que era de 40 millas por hora, una cosa así. No me acuerdo bien, porque son otras unidades. A Ujú. ver, para ahí te lo busco. Déjame ver, déjame que lo busque, que para así nos quedamos. A ver, acá está. Creo que eran 4 caballos. Mira, ya te digo. Ahí está, mira. Pueden ser de distintas formas. Era cuántos caballos, sí, necesitabas para mover una pesa de 33.000 libras, sí, a una determinada altura. Entonces, en función de cuántos caballos necesitabas, esa es una de las partes, vos podías calcular, ¿sí? Cuánta potencia tenía el sistema. Y el caballo a vapor, ¿sí? Equivalía eh, a cuánto también podías levantar con una máquina de vapor. Eso fue cuando dejamos de utilizar los caballos y pasamos a tener máquina de vapor, como los trenes a vapor viejos que generaban un movimiento mecánico en ellos, ¿sí? Pero bueno, era anecdótico la- la observación que hice. No los usamos más. No sé si hay algo ahora que venga así con una definición de caballos de fuerza o caballo de vapor. Creo que ya ni se utiliza. No sé si hay algún instrumento que vengan determinando ese tipo de potencia. Hoy ya directamente es watt o kilowatt o lo que sea. No sé si alguno tiene algún ejemplo. Bienvenido sea. Y Bien. los motores a veces vienen en HP, digamos, ¿sí? Una bomba, por ejemplo. Claro, está bien. Por eso te digo. Los HP, sí es cierto. Las bombas vienen medidas en un HP, tres cuartos HP, medio HP, es cierto. Mira, ahí tenés. Ese es horsepower, es caballo de fuerza, ¿sí? Basado a horsepower. Mira, fíjate acá que la puse, la filmina. eh, por ejemplo, acá está la definición. Un HP son 550 pies por unidad de velocidad, libras por segundo, o 33.000 pies por libras por minuto. En función de cómo vos lo quieres transformar, eso te determinaba. O es lo mismo que decir que un motor de HP trabaja a carga completa, o sea, trabajo completo, realiza 33.000 pies por libra de trabajo por cada minuto dado. ¿Sí? Después acá están las conversiones, esto es lo que uno normalmente utiliza, que un HP son 746 watts o Bueno. 0,74 kilowatts. ¿Sí? Mm. Bien, acá en este link que le estoy marcando acá abajo, ya lo tienen subido a la plataforma, linkéenlo, está bueno porque es como una serie de preguntas y creo que hay unos ejercicios así, tipos didácticos para la parte de potencia y trabajo. Está bastante lindo, ¿sí? Así que eso se los dejo para que ustedes lo puedan ver. Bien, eh, rápidamente, ¿a cuánto estamos de tiempo? Nos quedan 15 minutos, vamos a ver si pues esto lo podemos hacer rápido. Bien. Ahora, lo que recién estuvimos viendo es trabajo, ¿sí? Y dijimos que era fuerza por distancia, obviamente, pero siempre está uno el hecho de pensar, digo, bueno, ¿qué necesitamos? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesitamos para hacer un trabajo? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Energía. Fuerza, Energía. Muy fuerza. bien. Fuerza es cierto, pero principalmente necesitamos La energía, o fuerza. sea. Está bien, la fuerza sí, por eso digo, por definición, nosotros definimos el trabajo como
como cuánta fuerza yo tengo que aplicar para mover algo. Pero yo para mover algo, y además de la fuerza, yo necesito algo que me mueva eso, ¿sí? Y dentro de la física, nosotros definimos a la energía, ¿sí? Como esa condición por la cual nosotros podemos realizar un trabajo. Entonces, obviamente que se introduce a esto el concepto de energía, ¿sí? Entonces, bien, lo vamos a hacer medio rápido, esta primera parte. Eh, ¿qué ven en común en estos cuatro objetos? ¿Qué ven en común? En una primera instancia con lo que estuvimos viendo. ¿Movimiento? En el Muy aire. bien, los cuatro están en movimiento, ¿sí? Los cuatro están en movimiento. Este está volando, ¿sí? Por la cual, ¿qué necesita para que esté volando? Una sustentabilidad de fuerza. Muy bien, una Trabajo hacia fuerza arriba. que genere un empuje, Una ¿sí? Como lo fuerza y un habíamos visto. ángulo. ¿Una qué? Una fuerza y un ángulo, una Muy inclinación. bien. Está bien, sí, en realidad la inclinación es para el despegue, pero necesitamos una fuerza que lo haga volar por el cielo, ¿sí? Y obviamente, ¿quién me entrega esa fuerza? El motor, ¿sí? Como vemos acá, que el motor lo único que hace es incorporar el aire acá, una turbina, calentarlo y expandirlo, ¿sí? Velocidad hacia atrás para que principio de empuje, nada más, ¿sí? Una vez que está volando, no existe ningún drama, no habría condición por la cual no nos caigamos. ¿Por qué? Porque tengo dos alas que generan una sustentabilidad, ¿sí? Que es una fuerza que lo va a llevar hacia arriba. Pero acá en esta condición, entre fuerza y movimiento, también existe una palabrita que seguramente en algunas de las películas o en algún ejemplo lo deben haber visto, es que decir, cuando ven que en las películas dice, uy, se está cayendo el avión, o el avión estamos en picada, o estamos en esto, y le dice el piloto al copiloto, o al revés, le dice, Agrégale más potencia, incorpora más potencia". Y eso tiene que ver justamente con que le entreguen más fuerza. ¿Por qué? Porque obviamente acá tiene un determinado peso. Obviamente que la acción de la gravedad va a hacer de que algo tan pesado tienda a caerse y necesito más fuerza, ¿sí? Por ende más trabajo, por ende más potencia para poder generar el desplazamiento en el aire. En el caso de la pelota pasa lo mismo, ¿sí? La pelota está en movimiento, ¿sí? Necesito una fuerza que genere que la pelota viaje, ¿sí? Por el aire, con una trayectoria por la cual no hay nada, porque le pregunta, ¿la pelota tiene fuerza? ¿Tiene fuerza la pelota? No. ¿Cuál es la única fuerza que actúa en la pelota? El volumen. El golpe. La gravedad. El empuje. Bien, Rozamiento. ¿quién? Masa. Bien, ahí vamos. Voy a responder a cada una de ustedes. Primero, el empuje lo único que hago es la fuerza para la cual yo tiro la bola hacia arriba, ¿sí? Mientras más empuje tenga o más fuerza aplique, más alto va a ir la pelota. Alguien dijo la masa, sí, la masa es cierto, mientras más masa tenga o menos masa tenga, va a ser más difícil tirarla o menos difícil tirarla. Pero digo, cuando la pelota va viajando, ¿sí? ¿Ustedes consideran que hay alguna fuerza que está actuando? Alguien dijo peso y yo ahí le voy a responder que es cierto. Ahí la única fuerza en ese movimiento que Gravedad. está actuando es la gravedad. Por eso va a ser variado, ¿sí? Va a ir cambiando la condición del peso, va a ser de que, sí, se me cortó. Díganme cuando vuelva. Vamos. Ahí volvió, Bien, recién se había cortado. perfecto. Yo le decía que Ahí acá en sí. este caso la condición del peso es el único que va a hacer que esté actuando y que esté realizando un trabajo. Pensándolo y explicándolo de la física, el peso hace el trabajo para que esta bola, ¿sí? Desde que salió hasta que cayó, logre caer, ¿sí? Haga esa trayectoria curvilínea.
En el caso de la montaña rusa, también igual, eso va a ser la condición por la cual se pueda mover, inclusive subir. Hay montañas rusas que con el mismo peso no necesitamos de un motor, ¿sí? Más que a lo mejor en un principio. Por eso las montañas rusas tienen distintos niveles, porque a lo mejor con la altura máxima y después con la caída, puedo generar que tenga distintos valores de trabajo, lo cual va a hacer de que suba a más o menos altura correspondiente al inicial. Si este es el punto más alto, a lo mejor en una caída puedo subir algo que está más abajo, ¿sí? Llegando desde abajo y volviendo a subir. Entonces ahí también, obviamente, la fuerza peso y la fuerza, ¿sí? De la gravedad está actuando sobre ellos. Y obviamente que el movimiento sobre el riel, la aceleración y el movimiento en cada uno de ellos, me genere también parte de eso. Y acá tengo un ejemplo sencillo, pero que a veces es difícil de comprender. La pelota viene a una determinada velocidad, con una determinada masa, y en realidad el efecto de la fuerza es el que le estoy dando yo con la raqueta. Entonces, a mayor fuerza de impacto en contra del movimiento de la bola, a mayor velocidad. Obviamente que si pongo menos fuerza en el impacto, la bola va a caer mucho más cerca. Fíjense en que como el valor de la fuerza estoy haciendo que tenga más o menos, ¿sí? Movimiento. Y eso se debe también a la cantidad de movimiento o no. Eso es algo que usan mucho los tenistas para hacer un tiro más fuerte o un tiro más despacio, ¿sí? Ahora, ¿cómo relaciono todos estos movimientos o todo este trabajo mecánico con la energía? Y obviamente que acá voy a necesitar mucha energía para que el avión vuele. Acá voy a necesitar energía al principio, simplemente para que la pelota salga y se mantenga en el aire y pueda caer. Entonces el valor de energía va a ir cambiando, ¿sí? Desde el inicio hasta el final. Acá voy a hacer que el valor de energía logre sacar con mayor o menor medida a esa pelota, o sea, con mayor o menor velocidad. Y acá el valor de energía, determinado obviamente por el peso de la gravedad, va a ser de que tenga más o menos velocidades en función de la altura máxima y la altura mínima. Entonces, obviamente que yo puedo relacionar el trabajo con la energía y entender que la energía es una propiedad, ¿sí? Que tienen, ¿sí? Los cuerpos para transformarse. Es algo que está incorporado en el cuerpo o alguien que lo aplica, ¿sí? O el sistema, ¿sí? Y eso le va a permitir realizar un trabajo. Entonces, obviamente, hay una relación directa entre trabajo y energía. Y acá digo el último concepto y tiene que ver con esto. Si yo tengo un valor de energía al inicio y el mismo valor de energía, ¿sí? Y no gasté nada, no voy a hacer ningún tipo de trabajo, ¿sí? Miren, les voy a dar un ejemplo a lo mejor más sencillo. Para que el auto se mueva, un auto de combustión, necesito combustionar la nafta, ¿sí? Todo eso lo saben. Sin nafta no andamos, eso es más que claro. Entonces, la energía que tiene almacenada la nafta, ¿sí? La tiene almacenada en sus moléculas. Yo necesito liberar esa energía, o lo voy a hacer mediante una combustión controlada. ¿Por qué? Porque le voy a inyectar aire, le voy a inyectar una ignición que nos va a dar la bujía en el caso de los motores a combustión de nafta. Y esa condición de una chispa, o sea, la ignición, una pequeña fuente de energía, más el oxígeno más la nafta, genera una explosión, ¿sí? ¿Estamos? Esa explosión lo que genera una liberación grande de energía en todo ese compuesto orgánico. La contengo a través de un cilindro. Y el cilindro lo que va a hacer en esa explosión es empujar un pistón. Y ese pistón lo que va a hacer, ¿sí? Va a ser moverse sobre una biela. Y la biela va a transmitir toda esa energía a un sistema, ¿sí? Ya rotatorio. Entonces, fíjense en cómo yo transformé una energía que estaba en un compuesto químico en algo que ya se está moviendo de manera circular. Y obviamente que eso yo, por mecánica, lo puedo trasladar a las ruedas para generar un movimiento circular y que eso, en función de el apoyo de la rueda en el piso, me genera un empuje. Pero evaluando todo el concepto de trabajo y energía, lo importante de esto es que la energía que yo tengo al principio, que es la que está en la combustión, tiene que ser igual a la energía que me da al final en el movimiento. Por eso, la energía tiene cuatro propiedades y tiene que ver un poquito con esto de que la energía, ¿sí?
no se transforma, ¿sí? Ni tampoco se crea. Perdón, se transforma, digo, no se crea. La energía está, ¿sí? Va a pasar de un estado a otro, ¿sí? Solamente siempre se va a transformar. No, no creo energía de la nada. El universo, el planeta, todos los movimientos tienen asociado energía. Obviamente que se conserva, no hay nada que la pierda, ¿sí? Si no, tendríamos que entrar en una de pérdida de energía en el universo y eso no ocurre. Entonces, siempre al final de todo proceso, ¿sí? Y sobre todo energético, el valor inicial y el valor final en energía tiene que ser lo mismo, ¿sí? Se conserva, no se destruye. Pero sí se pasa, va de un cuerpo al otro. Y obviamente que ese pasaje va en distintas formas. El calor es una de ellas, como lo expliqué recién yo. Viajar a través de las ondas, por ejemplo, hablar, el sonido, las ondas electromagnéticas, el movimiento ondulatorio también es una forma de transferir la energía. Y obviamente que el trabajo es otra de las formas por la cual nosotros transferimos la energía. Se la doy a algo para que realice un trabajo. Y ni dudarlo, obviamente, porque esto es lo que ustedes tienen que también saberlo, es que no es que se degrada propiamente dicho, sino que una parte de la energía va a ser transferido a otro cuerpo ajeno al sistema y es lo que conocemos nosotros como disipación de la energía. Siempre en un proceso real hay una disipación de energía por algún lado, ¿sí? Si yo, por ejemplo, el ejemplo del auto recién, la energía que tiene acumulada, que es un litro de nafta, va a generar determinado valor de energía final. Bien, pero va a haber parte de la energía que se va a disipar, por ejemplo, en las gomas cuando estén girando sobre el asfalto, que se va a producir un calentamiento de la cubierta. Esa forma de energía que se disipa en forma de calor es el proceso de degradación, ¿sí? En realidad se transfiere a otros sistemas y hay una disipación de energía. Estas son las cuatro propiedades fundamentales de la energía y la unidad de medida, y ahora estamos, quedan 2 minutitos, es el joule. Bien, dentro de la física y dentro de estos temas que estamos viendo nosotros, la energía mecánica está compuesta por dos grandes valores de energía, ¿sí? Uno es la energía cinética, ¿sí? Que lo dice la palabra, cinética tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. Entonces, acá entra un concepto medio raro. ¿Me escucharon? Hola, hola. Sí, más o menos. Sí, profe, se Bueno, escucha. Cortó bien. a media. A medias. Bueno, le decía yo que cuando hablamos de energía mecánica, como venimos viendo de trabajo mecánico, potencia y energía mecánica, la energía mecánica está compuesta por dos grandes grupos, ¿sí? De energía. La energía cinética, cada vez que veamos todo lo que sea con respecto a movimiento, y la energía potencial gravitatoria. La energía cinética está asociada al movimiento, ¿sí? Si yo me muevo, cada vez que me estoy moviendo, estoy transfiriendo parte de la energía al movimiento, ¿sí? Entonces, una pelota que viaja a 50 kilómetros por hora tiene una determinada cantidad de energía. Una pelota que viaja a 100 kilómetros por hora tiene otra cantidad de energía. Entonces, a mayor valor de velocidad, mayor va a ser el valor de energía asociado, ¿sí? Y otra de las condiciones de la energía potencial gravitatoria, que tiene que ver con la energía que yo voy adquiriendo con respecto a la altura sobre la superficie de la Tierra. ¿Y esto qué significa? Si yo me subo un piso décimo, ¿sí? Voy a tener yo, ¿sí? Una energía potencial asociada a mi cuerpo, ¿sí? Que a medida que voy bajando y voy cayendo, voy a ir perdiendo parte de esa energía potencial para transformarla, por ejemplo, en energía cinética, ¿sí? Em, Después lo vamos a ver esto, ¿sí? Y la suma de estas dos, básicamente, de la energía cinética y la energía potencial, me va a dar el valor de energía mecánica total en nuestro sistema dinámico. Corto acá y esto lo explico en la clase que viene antes de empezar lo otro porque esto tiene que ver un poquito con las ecuaciones, ¿sí? Lo único que le voy a decir con respecto a la energía cinética, como les dije yo, es que depende de la masa, ¿sí? El valor de energía cinética. Y la energía potencial, a ver si la tengo acá, la energía potencial también depende de la masa. Ambos dos dependen de la masa.
No más que esta depende de la gravedad, ¿sí? Y por la altura, y la energía cinética depende de la velocidad. Perdón, acá está. Depende de la velocidad. ¿Alguien de ustedes eh, les parece conocida esta ecuación? ¿O que la hayan visto en otro lado? No, profe. Si yo le escribo esto, miren, ¿dónde vieron esta ecuación? Ah, de Albert Einstein. Muy bien. ¿Y saben qué significa eso? Lo mismo que esto. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, fundamenta que en vez de ser c es la velocidad, pero c nosotros le llamamos la velocidad de la luz al cuadrado. Y Einstein dijo, ¿qué pasa si yo a estos cuerpos los llevo a la velocidad de la luz? Que es la máxima velocidad hoy que conocemos. Eso es lo máximo que puede alcanzar un cuerpo. ¿Sí? Viajar a la velocidad de la luz, dentro de los valores de la física. Bueno, él dijo que toda masa, ¿sí? Cuando viaje a la velocidad de la luz, multiplicada al cuadrado, o sea, el cuadrado de la velocidad de la luz, toda esa masa se transfiere a energía. La masa pasa a ser energía. Entonces existiría una desintegración, perdón la expresión, de la masa para hacer solo un nuevo concepto energético. Ahora, valores superiores a esto no se pueden dar porque tenderíamos a valores de energía máximo y seríamos energía. Entonces, el concepto de la relatividad está relacionado con esto. O sea, Einstein nos puso un límite, ¿sí? A todo esto de la energía cinética. Einstein nos dijo, todo esto sirve de que el valor de energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, pero en esta condición. Cuando yo supero, no hay nada que demuestre esto, esto es empírico. Albert Einstein lo único que hice fue demostrar esto a través de postulados matemáticos. Albert Einstein lo único que nos puso fue un tope. Nos dijo, arriba de esto, ¿sí? Pasa a ser todo relativo en un montón de otros aspectos. Y la física deja de ser física porque estaremos hablando de otra cosa. ¿Sí? Pero fíjense que esto es lo mismo, básicamente. Bien. Los dejo acá y después lo vemos la clase que viene. ¿Alguna duda en particular? ¿Algo que no haya quedado claro? No, perfecto, profe. Bueno, medio difícil de entender, ¿o no? Un poquito complicado. Yo creo que después van a ver que vamos a hablar de energía y trabajo y van a poder entender un poquito más el concepto, ¿sí? Pero me quedo yo con que, o por lo menos quédense ustedes con esto. Al trabajo yo, como se lo expliqué al principio, lo defino, por un lado lo puedo definir por fuerza por distancia. Y esa es la condición elemental. ¿Cuánta fuerza hago para mover algo de un lugar al otro? Y eso lo puedo relacionar a potencia también. Pero también lo puedo relacionar al trabajo con respecto a la energía. Entonces yo para poder hacer algo necesito tener diferentes valores de energía. ¿Sí? Doy un ejemplo. Yo necesito tener, o necesito consumir energía en realidad. Necesito decir, tengo energía inicial y voy a tener una energía final distinta. Si ese valor de energía final es distinta, es porque eso se transfirió al trabajo. El delta de energía se transfirió al trabajo. Por eso es una diferencia de los valores energéticos. Y, a ver, lo puedo relacionar con el concepto de la nafta, con el concepto de yo necesito comer. No tiene nada que ver con la física esto, pero sí por lo menos para entenderlo con respecto al trabajo. Yo necesito comer para tener un valor energético y eso que me sirve para realizar un trabajo. Al final del día, ¿sí? Todo lo que consumí, mi valor energético inicial, es distinto al final. Todo eso hizo que yo hice un trabajo todo el día. ¿Sí? Bueno, en la física es igual. ¿Estamos? Se corta un poco, profe, pero se entendió. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? No, por ahora ya cuando leamos bien, ya supongo que va. Bueno.
Yo después voy a ver si le puedo pasar, yo ahí le subí a la plataforma, pero voy a ver si les puedo agregar también algo. Veo si les puedo subir un link de video o algo por el estilo, como para que ustedes también tengan un poco más de, También. de lectura o de ejemplos, sí, sobre esto. Bien. Bueno, gente, me parece que ya les he dado demasiado y lo he mareado un poquito con lo que es trabajo y energía. Estuvo bueno, profe, estuvo bueno. Bueno, Sí, me tú. alegro que les haya gustado, ¿sí? Y Gracias, profe. bueno, también tengan presente esto de lo último que les digo, ya los dejo. Tengan presente también eh, por ejemplo, la clase que viene, por más que veamos otro tema o toquemos esto, si alguno en este periodo en la cual queda alguna duda, alguna incógnita, alguna interrogante, anótenlo y la clase que viene lo planteamos al inicio de la clase y a lo mejor eso también les sirve para el que no se anima a preguntar o no quiso preguntar o entendió que lo comprendió de algún modo y a veces estas preguntas que surgen entre el alumno y yo que le estoy dando la clase les puede servir a otros. Así que eso también ténganlo presente para empezar a hacerlo. Ahí lo hacemos un poco más dinámico esto. Bueno, listo. Bueno, perfecto. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Profe. Nos suerte. vemos. Buenas Muchas noches, gracias, profe. profe.